permite tener con el pastor Juan Kim de la Iglesia de Santiago de Chile. Una bendición del Señor estar conectados. Dios nos permite estar en el país de Chile, el país de Bolivia, el país de Ecuador. Entonces vamos a participar con un solo corazón. Les invitamos a todos los hermanos, a todos los que están conectados a través del Zoom, que ya pueden ir aperturando sus cámaras, sus videocámaras para poder participar, un solo corazón delante del Señor. Y también los hermanos y participantes que nos están sintonizando por medio del Facebook, por medio de YouTube, también con un solo corazón vamos a participar delante del Señor. Usted ya puede poner su ambiente cómodo y vamos a empezar. Bien, según el programa, vamos a tener primero el tiempo de la alabanza y le vamos a dar el pase al evangelista Rubén Huanca de la iglesia de Cochabamba en Bolivia. Adelante, evangelista. Buenas tardes, pastores, hermanos. Vamos a cantar himno número 20. Alabanza número 20. Cuán grande es Él. Alabanza número 20, cuán grande es Él. Audio, por favor. Señor mi Dios, al contemplar el cielo, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves, el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Por recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, te adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande
grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Muy bien, Dios nos ha permitido cantar esta alabanza. Cuán grande es Él. En nuestra vida nosotros podemos tener muchas voces, muchas palabras, muchas imágenes, mucha presencia, pero la palabra de Dios, la imagen de Dios, la voz de Dios tiene que ser más grande en nuestra vida. Amén, hermanos. Bueno, vamos a dar inicio. Vamos a invitar al pastor Noeli de la iglesia de Quito, Ecuador, para que nos comparta la oración. Adelante, pastor. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo ha pasado? Feliz año nuevo. Muy agradecido a Dios que nosotros otra vez podemos escuchar la palabra de Dios, Culto Unidos, que hoy también nosotros podemos estar la palabra de Dios y Culto Unido de Chile, Ecuador y Bolivia juntos, ¿no? Que nosotros estamos muy agradecidos a Dios. Cerramos nuestros ojos, inclinando nuestro rostro, que oremos. Padre, Señor Celestial, que usted nos permitió esos tiempos, que muy agradecido a Dios. Dios, usted nos permitió de 2021, que verdad que nosotros podemos recibir su guía, que 2021 también Dios usted puede trabajar de la iglesia Misión Buenas Nuevas, con los hermanos y con siervos, Señor. Que Dios, siervo de Dios, nos ha entregado de la promesa de Dios. Génesis capítulo 28, el versículo 14. Será tu descendencia como polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Que Dios nos dio esta palabra, que nosotros anunciaremos el Evangelio. Cada lugar es que Dios te puede dirigir a nosotros. Esta vez también podemos ver la obra de Dios 2020, que nosotros no hicimos nada, solamente que nosotros acompañemos, que la guía de la iglesia, guía del siervo, guía de la palabra de Dios está avanzando, Señor. Hoy en la noche nosotros podemos compartir nuestro corazón y también para escuchar la palabra de Pastor Juan Kim, Señor. Dios nos ha entregado de estos tiempos para nosotros recibir su palabra, su promesa, que queremos avanzar, queremos recibir su promesa, que queremos marchar, Señor. ¿Verdad? Que Dios nos permitió esos tiempos, que nosotros estamos muy agradecidos a Dios, porque Dios hoy también nos ha entregado su voluntad, su corazón, su fe, su gracia, que todos nosotros tenemos, Señor. Por eso nosotros glorificamos a Dios, que Dios te puede dirigir, Dios usted puede dar su corazón para siempre, Señor. Que los hermanos conecten con la culto de unidos, que juntos nosotros escuchamos, juntos nosotros como recibimos su palabra. Muchísimas gracias, y también que Dios te puede dirigir a esta semana. También que la iglesia de Sudamérica, que Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, o Venezuela o Colombia, que todos nosotros que queremos avanzar y recibir la guía del Señor. Muchísimas gracias. Encomendamos todo, Señor, que oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias.
Muchas gracias, Pastor Noé. Dios nos bendice con la participación de los siervos de Dios. Y bueno, ahora nos toca participar en la hora del testimonio. Tenemos el testimonio de la hermana Juana Mancilla de la Iglesia de La Paz. Vamos a escuchar. Muchas gracias. Mi nombre es Juana Mancilla y quiero compartir un poco cómo estaba escuchando estos días la palabra en el retiro y también participando en el campamento coreano. En estos días, ¿no? Estábamos preparando para el retiro y pues también me comunicaron, ¿no? que iba a participar como maestra en el campamento coreano. Y bueno, pensaba cómo va a ser las dos cosas al mismo tiempo o cómo va a ser. No tenía muy claro, pero bueno, así en esta semana justamente no estábamos en la iglesia teniendo muchas actividades. Es por eso que todos los días en la iglesia me encontraba yendo de un lado para el otro, así me encontraba. Entonces, en ese tiempo pude escuchar el retiro y escuchar la palabra de Pastor Oxupar y también los testimonios de Pastor Oxupar, ¿no? Da mucha fortaleza a mi corazón. Realmente afirma el Evangelio nuevamente y otra vez en mi corazón. Por eso me encuentro muy agradecida por el retiro. Y bueno, posteriormente estaba el campamento coreano. Como no había mucho tiempo para preparar, tampoco pude entrar a la reunión. Bueno, pensaba, ¿no? Me había confiado realmente y Dios me había mostrado mi incapacidad también porque pensaba que podía compartir con las jóvenes, ¿no? Los jóvenes que iban a entrar. Pero llegado el momento, el primer día, como sucedió que eran así muy jovencitas las que estaban participando. Y realmente cuando ya llegó el momento de compartir con ellos, como pensaba que podía compartir con ellos, pero no había preparado. Entonces, por un momento me quedé congelada y después compartiéndoles un poco a ellos, ya rápidamente yo terminé. Y compartiendo con ellos, miraba sus corazones que realmente eran muy puros, muy, muy inocentes, ¿no? Entonces ellos aceptaban todo lo que decía. Y me lamentaba por no haber preparado, por no haber participado, por no haber preparado, ¿no? para esa reunión, ¿no? Entonces al día siguiente, con todo mi corazón, ya quise preparar. Ya participando, escuchando, ya me fui mucho más antes, ya me fui para preparar. Así que, bueno, el segundo día ya no estaban las mismas jovencitas y estaba una joven simplemente. Entonces, ya compartiendo con ella también quería compartirle de todo, ya que era una sola persona. Y bueno, ella estaba muy agradecida, muy contenta, quiere participar del proyecto de ser voluntarios, ¿no? Entonces, bueno, así es como Dios me mostraba mi incapacidad a través de este campamento coreano. Sí, por eso estoy muy agradecida por todas las actividades que Dios está permitiendo este tiempo para nuestras almas. Muchas gracias también porque pueda participar yo en todo esto también. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, hermana Juana Mancilla de la Iglesia de La Paz. Nos comparte, ¿no?, su corazón, cómo Dios le utiliza como un instrumento para anunciar el Evangelio. Yo creo que cada uno de nosotros hemos recibido un propósito y ese propósito nos permitió encontrar con el Evangelio. Y después de recibir el Evangelio, el Señor nos ha dado un nuevo propósito. Ese nuevo propósito es ser un instrumento de dar la vida, de que otras personas a través de nosotros puedan alcanzar el Evangelio. Bueno, hermanos, les invitamos una vez más a poder encender sus videocámaras para que puedan, así también se les pueda ver
el pastor también quiere ver ustedes cómo están recibiendo la palabra, cómo también se conecta con la iglesia. Y aparentemente estamos en casa, estamos en nuestra sala frente a nuestro dispositivo, pero es igual, ¿no? Como un culto presencial. Entonces, con reverencia, ¿no? Participar delante del Señor. Vamos a tener ahora el tiempo de la presentación especial. Tenemos 2 alabanzas del Colegio Cesori. Una es al final y la segunda es alguien está orando por ti. Adelante entonces con la presentación. Es parte de un propósito y todo
Cuando estás cansado y ya no puedes orar, cuando las lágrimas caen como lluvia, el Señor conoce nuestras debilidades y con amor Él nos guiará. Alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Cuando te sientas solo, tu corazón decae, alguien está orando por ti. Cuando estás cansado y ya no puedes orar, cuando las lágrimas caen como lluvia, el Señor conoce nuestras debilidades y con amor Él nos guiará. Alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Cuando te sientas solo, tu corazón decae, alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Cuando te sientas solo, tu corazón decae, alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Un aplauso para el Señor, ¿cierto? Y también para las maestras de la Escuela de Música, César, que con todo el corazón ofrecen, ¿no?, todo su tiempo, todo su corazón para alabar al Señor, y también ellos están transmitiendo el corazón del Señor a los estudiantes, a los aspirantes a la música. Ustedes saben que la música también es un ministerio para anunciar el Evangelio. El Señor nos permitió con el coro Gracia, ¿no?, donde va el pastor Oxopar a anunciar el Evangelio, siempre está acompañando el coro Gracia. Bueno, hermanos, estamos participando en 3 países ahora. Primero Ecuador, ahí están los hermanos de Ecuador también vamos a los hermanos de Bolivia, los hermanos de Chile. Aunque tenemos horarios diferentes, ¿no?, pero estamos unidos en un solo corazón, poder recibir
la palabra del Señor. Hermanos, una vez más les invito a poder encender sus cámaras y participar, ¿no? Un ambiente unido delante del Señor. También decirles, hermanos, que este culto unido se está transmitiendo por Facebook y está saliendo también en Aymara, en quechua y en español, ¿no? Y también está transmitiéndose por radio, por la página web también de la misión buenanuevas.org.bo, ¿no? Entonces ahora vamos a darle paso a nuestro expositor, el pastor Juan Kim de la Iglesia de Santiago de Chile. Vamos a recibirle también al pastor con fuertes aplausos. Buenas noches, ¿cómo están todos los pastores de Bolivia? También cordialmente saludo Pastor Noelí de Ecuador, ¿cómo está? También los hermanos de Ecuador y Bolivia, un gusto saludarles. Es un honor compartir la palabra de Dios con ustedes. Vamos a ver la palabra de Dios. Esta noche quiero leer San Juan capítulo 1, el versículo 43 hasta 51. Voy a leer. San Juan capítulo 1, el versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en que no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hasta el versículo 51 he leído. Creo que casi todos los hermanos de Ecuador, Chile y Bolivia participaron en el retiro espiritual de la Misión Buenas Nuevas. También han escuchado varias veces el testimonio del pastor Oxupan y también de otros pastores. Por esa razón, ya ustedes tienen testimonio, también alguien podían adquirir la fe, ¿no? Mientras tanto que yo estaba escuchando del testimonio del pastor Oxupan, me daba mucha enseñanza de Dios. Porque la enseñanza principal de Dios es que si uno confía en su pensamiento y fracasa. Entonces no mucha gente está entendiendo esta enseñanza. La verdad que todo lo que han encarcelado, ellos porque
han cometido y también por qué habían capturado y habían juzgado. Solamente por confiar en su pensamiento. Así está diciendo. Cuando yo mato la gente, ya entonces nadie conocerá. Cuando yo robo, entonces ¿quién conocerá? Cuando yo hago daño contra la gente, nadie podrá descubrir. Siempre los que cometen confían en su pensamiento. Así, Pastor Oxobag estaba diciendo. Además, estaba contando su testimonio, ¿no? Hasta que él tuviera 19 años, siendo joven. Estaba teniendo mucho plan de su vida. Él quería estudiar, pero no tenía mucha oportunidad. Por esa razón, él dejó su estudio y regresó a la casa de su padre. Desde aquel tiempo, él tenía mucha preocupación de su vida futura, que es lo que va a surgir. Por esa razón, él quería viajar a Japón. Pero en esa época era difícil, ¿no? Para tener el pasaporte, para tener el permiso, la visa de Japón, era imposible. Por esa razón, él no podía llegar a Japón, aunque su tío era hermano menor de su padre, que vivía en Japón, él invitó, pero no podía llegar. Por esa razón, él quería ingresar en el servicio militar, pero por tener problema de su diente que había quebrado, fue rechazado. No podía lograr de examen. En aquel entonces, desde el fondo de su corazón, se levantó rabia, odio contra sí mismo. Pagokso, tan maldito, yo te odio. De fondo de su corazón estaba teniendo gran rabia por lo que estaba confiando en sí mismo. Desde aquel tiempo, ¿no? Él estaba leyendo muchos libros. Cuando él vivía en el campo, donde no había librería, donde se vende libros, ¿no? Por eso él quería prestar el libro de los vecinos. Entonces siempre leía durante casi un año, ¿no? Estaba leyendo. Y también él estaba escuchando la palabra de Dios, leyendo la Biblia. Un día él se encontró en la Biblia. Todos los hombres del mundo están destituidos de la gloria de Dios, pero siendo justificado gratuitamente por la gracia del Señor. Entendiendo la palabra de Dios, la verdad que él podía sentir que era como pecador, inmundo, sucio, tan vil. Pero él no quería tener la decisión, sino que él quería recibir la decisión de Dios. ¿Cómo dice hacia nosotros? Siendo justificados gratuitamente por la gracia de la redención que está en Cristo Jesús. Aceptando esta palabra, ¿no? Suficiente podía ser salvo. Aunque nadie le explicó el evangelio, porque donde él estaba congregando en la iglesia de presbiteriana, Sonsan, ninguna persona explicaba sobre el evangelio.
Él por sí mismo entendió el Evangelio. Por esa razón, cada sábado de la noche se unían entre los miembros de coro de la iglesia para preparar la alabanza, para presentar el día domingo al siguiente día de sábado. Y después de practicar ensayo de presentación de coro, entre 20 personas, de repente él presentó ante ellos: amigos, amigas, miren, yo anteriormente me sentía como pecador, pero ahora me siento justo, salvo, no tengo pecado. Ustedes también tienen que recibir el perdón de los pecados. Desde aquel tiempo estaba discutiendo, ¿no? Algunos decían que, sí, maestro va, yo también tengo pecado, ¿qué hago? Además, pastor, sí, gracias. No sé muy bien hasta dónde está llegando, pero repitiendo, ¿no? Mientras tanto que Pastor Usoba, siendo joven, que yo soy justo, no tengo pecado. Escuchando esta palabra, se discutían entre sí, ¿no? Sí, maestro Pa, yo también tengo pecado, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero Pastor Usoba, que estaba siendo joven, no sabía muy bien sobre explicación del Evangelio, ¿no? Pero pasando una semana por ahí, y un día, pastor, podía encontrar a una señorita y personalmente le explicó: mire, maestra, tiene que recibir perdón de los pecados. Pero esa señorita estaba enojada contra joven Ospa. Decían que tú eres mucho mejor que mi pastor. ¿Por qué estás diciendo esta palabra? Entonces usted tiene que preguntarle al pastor. No sé muy bien yo soy pecadora. Se enojó. Y desde aquel tiempo estaba divulgando esta palabra entre los jóvenes, porque los jóvenes de campo, como el día sábado, se unían en la iglesia para presentación de domingo, ¿no? Por eso un día, pastor quería entrar en una sala donde se unían entre los jóvenes, pero salía de conversación afuera. Antes de abrir la puerta, decía que alguno, ¿no? Jovencito Ospa dice que no tiene pecado. Yo conozco de su maldad. Entonces, nosotros hemos cometido. Entonces, ¿cómo puede decir que él no tiene pecado? Es injusto. Se burlaban. Haciendo bullying, ya desde aquel tiempo, Pastor Usoba estaba teniendo gran choque de su corazón, ¿no? Porque él quería que otras personas también supieran sobre el perdón que él recibió. Pero mucha gente rechazaba. Desde aquel tiempo, él se quedó en su casa y empezó a leer la Biblia y también otros libros, así dice. Pero justamente en esa época, ¿no?, el misionero Dick York de Estados Unidos llegó a la ciudad de Daegu. En aquel entonces, misionero Dick York él hizo una campaña evangelística
En aquel entonces, los jóvenes, uno de como 20 jóvenes de la iglesia de pastor, fueron invitados a través de un anciano. Entonces, al llegar en la campaña, ellos estaban escuchando la predicación de misionero Digyo. Creo que ellos entendieron el evangelio, por eso ellos recibieron bautismo. ¿Sabe qué? En la iglesia de presbiteriana de Corea del Sur, cuando recibe bautismo, no hunde dentro de agua, sino que por medio de mano de un pastor mojado, solamente puede poner la imposición de mano sobre una persona que recibe bautismo. Te doy bautismo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. También yo recibí así bautismo. Por esa razón, esa es una tradición de presbiteriana de la iglesia de Corea del Sur. Pero de repente, ya llegó una noticia que ya los jóvenes de la iglesia de presbiteriana de Sansan se hundieron mojados entero hasta la cabeza. Esa palabra estaba chocando fuertemente entre los miembros de la iglesia. Por eso, Pastor Oxuban, cuando participó en el culto de domingo, ¿no? Una señora reclamó contra ese anciano. ¡Anciano, maldito! ¿Por qué mojó mi hijo? ¿Ustedes cómo están pensando? Para recibir el bautismo debe ser sumergido de agua, ¿no? Es normal. Pero por tener costumbre de Corea del Sur, ¿no? Tradición, ya estaba chocando fuertemente, como igual que es como fuera de evangélico, ¿no? Ya, ¿cómo puede sumergir mi hijo? No. ¿Por qué sumergir? Porque mojó mi hijo. Entonces, el anciano decía que yo saqué, no solamente mojé. Entonces ya por medio de esa cosa estaba chocando fuertemente, pero el hijo de esa señora se llama, como su apellido, Sim. Él hablaba inglés. Era inteligente. Según la explicación del pastor Oxoa, decía que en esa época, como 1962, un joven que hablaba inglés, nadie podía confirmar que está hablando bien o no, porque nadie podía escuchar inglés entre su pueblo. Pero según él, decía que ya yo puedo interpretar. Por eso él presentó ante el misionero de Tigyo, donde él vivía en Daegu, y él le ofreció, yo quiero ser traductor de Corea a inglés. Y en aquel entonces el misionero de Tigyo ya estaba muy contento, ¿no? Por tener traductor. Está bien. Por eso, él hizo una carta, porque justamente empezó a hacer convocatoria de seminario, donde hicieron entre los misioneros juntos. Muchos misioneros se unían para dirigir seminario como una escuela de teología. Entonces, este traductor Sim hizo una carta enviando a su iglesia donde él estaba congregando. Justamente llegó esa carta a la casa de anciano. Ese anciano vivía cerca de la casa de Pastor Oxuga. Por eso, al pasar de calle, justamente se encontró entre dos.
el anciano de iglesia le ofreció al pastor Oxupan: joven Oxu, ¿usted no quiere ingresar en el seminario? El pastor Oxupan no tenía nada de idea, ¿no? Aunque estaba siendo salvo, justo, pero nunca había pensado para ser como pastor, ¿no? Pero de repente llegó una noticia: ¿usted no quiere ingresar en el seminario? El pastor le preguntó: ¿qué es lo que hace en el seminario? Sí, en el seminario, donde hace una escuela de teología a través de norteamericanos, ya siempre va a tomar cafecito y pan, mantequilla, mermelada, sí, sabroso. Así le ofreció, por eso, por la comida. Según el testimonio de Pastor Oxupan, dice, según presentación de comida, y tenía mucha alegría y deseo. Creo que también tenía un deseo de aprender la palabra de Dios, ¿no? Pero en esa época era muy difícil de conseguir mantequilla y queso. 1962. Además, yo nací en 1966. Hasta que yo, como me gradué de secundario, creo que nunca había probado sobre queso, ¿no? Queso. Para mí es una comida muy cara, que no es necesario tener envidia de comer. Ustedes hoy en día están viviendo ricamente, ¿es cierto? Comparando de nuestra época, ¿no? Nosotros ya no podíamos imaginar nada de comer queso. Solamente apenas podíamos comer fideo, arroz, cebada. Pero cuando ingresa en el seminario, ya dónde está queso, mantequilla, pan y algo de cafecito. No había, porque desde misionero de yo estaba viviendo por la fe, orando cada día para mantener, sobrevivir. Entonces ya faltaba, ayunaba, es cierto. En el invierno está mucho frío, ¿no? De Corea del Sur. Hasta ahora está teniendo como 20 centígrados menos, ¿no? Menos 20 centígrados, así dice. Nevando mucho, pero a veces misionero de yo no tenía ropa gruesa, como se veía como mendigo, así él andaba, así dice. Entonces, siendo como rector de una escuela de teología, siendo como tipo mendigo, entonces sus discípulos, ¿cómo estarían? ¿No? Significa que ayunando bastante tiempo, siempre ellos estaban orando para mantener cada día de alimentación. Así aprendió. Y luego, pasando uno de 3 años por ahí, y entre muchos jóvenes ya fueron elegidos de la iglesia, fulano, otra ciudad, fulano, otro, porque la iglesia les invitaba, ¿no? Pero menos Pastor Oxupan. Nadie buscaba. Entonces, muy bien, en esa época ya no tenía mucha edad, o no sé, por esa razón, y él fue enviado a una ciudad, a Coctón, es muy campo, hasta ahora está campo. Entonces ya, hoy en día está saliendo documental, ¿no? Documental de Pastor Oxupan, y sale una casita donde estaba preparando de como tipo altar, adorando a los antepasados,
porque es una tradición de religión de Corea del Sur, como adora a los que habían muerto entre los antepasados. Hay una casita, ¿no? En aquel entonces, en esa casa no vivía ninguno, por eso vaciando. Solamente se quedaba algunas cosas como tipo de puesto. Pero él se quedó sin tener nada de sábana, nada de como cobija para tapar su cuerpo. Además, ya no tenía plata ni alimentación llevando, solamente tenía que vivir cada día por la gracia de Dios. En el documental de Pastor Subá apareció una señora, la verdad, todavía está viviendo como testigo. Un día ella estaba observando a la casa que llegaron, y en aquel entonces dice que 4 personas jóvenes, incluye el Pastor Subá, ¿no? Y pasando tiempo, 3 personas ya regresaron, se quedó uno, ¿no? Pero en esa época no tenía una máquina para hacer comida por medio de electricidad, no había. Tampoco hay de usar de gas, sino que sí o sí alguien quería preparar comida, ya tenía que usar leña. Entonces, cuando hace fuego de leña, ¿qué es lo que sale? Humo, ¿no? De chimenea. Por eso esa señora estaba observando chimenea. Al llegar tiempo de almuerzo, cena, no salía nada, ¿no? La verdad es que llegaron personas jóvenes, pero nunca salía nada de humo. Porque en esa época, para calentar de piso de habitación, sí o sí tenía que usar leña. Ese fuego se usa a hacer cocina, como igual que como en la casa de los bolivianos, donde viven allá en el campo, se usa leña, ¿no? En la que entonces ya se calienta de su habitación, etcétera, ¿no? Lo mismo. Entonces, ¿por qué no salía humo? Un día, 2 días, 3 días. Al llegar el 3er día, ella tenía mucha preocupación por sí mismo. Oh, qué raro, ¿cómo ellos aguantan? ¿Cómo comen? ¿Qué están haciendo los jóvenes? Por eso, siendo jovencita, le preguntó a su padre, padre, tengo mucha preocupación. ¿Qué preocupación tiene? Llegando 4 jóvenes, alumnos, pero creo que no comen nada durante 3 días. ¿No comen? No. Entonces, tiene que llevar y papa. Entonces, papa. Es todo. No hay otro arroz, sopa, caldo, asado de como red. No. Sino que papa ya. Por eso, en plato estaba llenando papas. Y otro mano, un vaso, como tipo de plato hondo, llenando agua. Así llevando al llegar en esa casa, nadie podía sentir donde ella estaba ingresando. ¿Por qué? Ella estaba observando, entre 4 se sentaba leyendo la Biblia, solamente leyendo la Biblia. Por ella se acercó a ellos. Tal vez ustedes no quieren comer. Ellos alzaron sus rostros, de repente, ¡sí! Comieron todo. Entonces, al ver documental de Pastor Subá, sale este testimonio de testigo. Por primera vez yo estaba escuchando claramente de testimonio de testigo. Es un inicio de predicar el evangelio en la ciudad de Acoctón a través de Pastor Subá, que es fundador de nuestra misión.
Así inició. Es cerca, ¿no? De Acoctón hasta Sonsan, de su casa, su pueblo natal, es muy cerca. Podía llegar a la casa de su padre, iba a traer alguna comida, iba a traer cobija, iba a pedir dinero, pero él nunca usó esta manera. Solamente él estaba esperando a Dios. Si Dios me da alimentación, ya yo como. Si Dios me da dinero, yo puedo usar. Si Dios me sustenta, yo puedo aguantar mi vida. Pero si Dios no me ayuda, yo muero. Con esa decisión estaba predicando, andando en la fe. Por esa razón, hoy en día, cuando nosotros miramos documental de Pastor Suba, es video, me llegaba mucha enseñanza. Es la verdad. Es la verdad. Si no hubiera tenido este siervo de Dios, entonces, ¿cómo yo podía recibir esta bendición? Si hubiera abandonado este camino, Pastor Suba, entonces, ¿cómo yo iba a recibir la salvación? Si hubiera abandonado la fe, entonces, ¿cómo iba a llegar el evangelio a Sudamérica? Pensando esto, ¿no? Nosotros podemos valorar mucho de la vida de Pastor Suba y la enseñanza de Pastor. No mucha gente está esperando a Dios solamente. Además, cuando nosotros estamos escuchando que cuando iba a nacer, dar luz, como Pastor Yonggupa, es hijo de Pastor, cuando él vivía en la ciudad de Kimchon. Imagínense, ¿no? Siendo una mujer embarazada, debería comer más que su marido. ¿Es cierto, no? Es cierto, ¿no? Doble, ya tenía que comer doble. Pero el día que iba a dar luz, ya no tenía comida. No solamente en esa fecha. Casi una semana, ya se terminó alimentación. Además llegó su suegra, la madre de la esposa de Pastor. Ella gastó dinero, lo que tenía, ¿no? Pero ya se terminó todo. Por eso el día que iba a dar luz ya y no tenía nada. No tenía nada. En ese día Pastor Osvaldo salió de la casa predicando el evangelio, ¿no? Entonces, el día, en la tarde, cuando regresó a su casa, observando ambiente, no salía nada de sonrisa y no le contaba nada a su esposa. Por eso temprano, como al llegar 9 de la tarde, por ahí ya, empezó a dormir, vamos a dormir, sin comer nada. Pero justamente una hermana llegó a la casa. Mientras tanto que estaba hablando, ella podía entender que ya Pastora está sintiendo para dar luz. De repente no tenía plata para llamar ambulancia o para llevar al hospital, no tenía nada, dinero. Entonces, justamente ella era enfermera. Por esa razón le ofreció: Pastor, yo soy una persona que trabajaba en el hospital para recibir el bebé. Confírme, yo voy a recibir el niño. Entonces, ella cuando ingresa en la cocina, porque ya antes de dar luz, ya tenía que preparar algo, ¿no? Uno tenía que calentar agua y también tenía que preparar comida y también tenía que preparar algo, pero al llegar a la cocina no había nada de arroz, nada de alimentación. Ella se asustó.
Por sí mismo ella fue al mercado ya comprando algo de comida y llegando, justamente ya nació bebé, se llamaba Yongguk Pak. Pastor Yongguk Pak, que está pastoreando en Nueva York. Por eso Pastor Uksuba estaba contando, mi hijo es muy bueno, porque a través de él nosotros comimos, así decía. Si no hubiera nacido, entonces nunca iba a comer nosotros. Así estaba contando, ¿no? Significa que eso es testimonio real. No es que como una historia, no es que como novela, sino que ese es documental de la vida real del pastor Uksuba. Entre 5 secciones había preparado de Brasil, de canal Geo Brasil, Geo Brasil, ya, Geo Brasil. Entonces, a través de la iglesia de San Paulo de Buenas Nuevas, habían hecho de traducción en portugués, pero ahora ya está preparando en la iglesia de Lima de Perú para hacer traducción en español. Prontamente ya nosotros recibiremos este video tan precioso. Por esa razón, toda la iglesia de Sudamérica, cada iglesia va a apoyar sobre gasto, ¿no? Y creo que de Ecuador, de Bolivia, de Chile, han enviado esta ofrenda para apoyar este trabajo. Entonces, pensando este documental, me llegaba mucha enseñanza. Además, una parte más, ¿no? Voy a contar. Y cuando él ingresó en el servicio militar, y también estaba haciendo como alumno para aprender algo de comunicación. En aquel entonces, siendo como estudiante para recibir de entrenamiento de servicio militar, no puede trabajar solo como predicando, trabajando para Dios, ¿no? En el militar ya es muy complicado, ¿es cierto? Y por orden tenía que cumplir horario, ¿es cierto? Pero Pastor Uksuba empezó a predicar a sus amigos. 2 amigos recibieron la salvación. Uno es Song Sun Jong y otro no me recuerdo. Pero este Song Sun Jong, ya, ese hombre tenía plata. Por cada noche, cuando tenía hambre, él le invitó al pastor Uksuba panes. Pastor Uksuba no tenía plata nada, pero cada noche su amigo le invitaba para comer como merienda, panes. Y luego, al terminar de trabajo, como estudio, en la tarde, como 5 de la tarde, ya tenía que preparar de sus ropas y sus cosas, limpiando, ordenando, para confirmar inspección, ¿no? Cada noche hay inspección entre los encargados de inspección. Pero al llegar como 7 de la tarde, justamente el pastor Uksuba fue a otro lado, buscando una aula, empezando a orar al Señor. En vez de preparar de sus cosas, ordenanza, de ropas, instrumentos, y todo tenía que cumplir el horario, pero él solamente buscaba una aula para orar al Señor. Solamente llegando la hora justa, él regresó. Un día el inspector estaba observando y cosas de Pastor Uksuba estaba
estaba desordenada. Desordenada. Por eso le ubicó al pastor Oxman. Oxo, ¿cómo está haciendo? ¿Está jugando? ¿No está ordenando? En aquel entonces su amigo Song Son-jong decía que, sí señor, yo hice mal, esa es mi culpabilidad. ¿Cómo dice? ¿Tu culpabilidad? Sí señor, venga, agache, golpeando. Él fue golpeado muchas veces, así decía. En el documental sale. Por esa razón está pidiendo algo, recompensa. Pastor, tiene que pagarme el precio de pan que yo estaba invitando cada noche. ¿Se recuerda? Pastor Ursúa dice que no me recuerda que usted me invitó, pero me recuerdo que yo comí. También dice que fue golpeado por mi culpabilidad. Esa cosa tampoco me recuerdo. Milagrosamente tiene testigo, ¿no? Además, preguntó un periodista hizo entrevista a su amigo Song Sung-jong. Por ejemplo, le preguntó personalmente, ¿no? Entonces, mientras tanto que estaba quedando en el militar, ¿usted cómo se veía, pastor? Entonces, siempre llevaba la Biblia. Siempre llevaba la Biblia. Imagínense, ¿no? Recibiendo entrenamiento de servicio militar, en vez de llevar pistola. Entonces, ¿cómo puede llevar la Biblia? Yo conozco muy bien el sistema de servicio militar porque yo era entrenador. Entonces, un estudiante que está llevando la Biblia, absurdo, no se puede. Pero siempre le estaba llevando en su mano la Biblia. Y luego, después de terminar de entrenamiento de ese militar, ya su amigo Song Sun-jong fue a otro lado. Y luego nunca había encontrado. Pero hace uno de como 7 años atrás, Pastor Oxford tenía curiosidad para encontrar a su amigo Song Sun-jong. Por eso, en Corea del Sur hay libros de números de teléfono del mundo, ¿no? Y aparecía su nombre. Entonces, buscando Song Sun-jong, nombre Song Sun-jong, hay como uno de 20. También indicada de su como provincia de Gwangju. Y llamando cada uno. Tal vez usted había sido como soldado en ese lugar. No, señor, disculpe. Pero cortando, casi último tiempo, ¿no? Llamando, tal vez usted es Song Sun-jong. Sí, yo soy Song Sun-jong. Entonces, tal vez usted estaba en el militar tal provincia. Sí. Yo soy Oxupam. Amigo. Desde aquel tiempo se encontraron, ¿ya? Conversaron. Entonces, es muy importante, ¿no? Testigo. Testigo. Sin tener testigo, no conoce. ¿Es cierto? ¿No? Es cierto. Ya. Por la gracia de Dios, yo también recibí la salvación a través de la gracia de Dios y del siervo de Dios. Yo ingresé en el seminario de Misión Buenas Nuevas en el año 1990. Wow, hace uno de 30 años atrás, ¿no? En aquel entonces, Pastor Noelí era adolescente de la ciudad de Busan. Cuando yo vivía en la ciudad de Yangsan, estaba siendo como misionero, ¿no? Como evangelista. En aquel entonces Noelí era jovencito, como no era joven, sino que era alumno. Pero ahora está siendo como misionero, ¿no? Y también Pastor Andrés Sim, cuando yo estaba pastoreando en Paraguay,
Él estaba haciendo misiones temporales. Flaquito era. Ahora ya está haciendo misiones de Bolivia. Cuando Dios me envió a la ciudad de La Paz de Bolivia en 1998, creo que era como 3 de abril, por ahí, ¿no? Me recuerdo 1 de abril, pero alguien dice que 3 de abril. No importa, 1 de abril ya, digamos. hay 2 días de diferencia. 1 de abril de 1998, cuando yo llegué a La Paz, en aquel entonces la familia de hermano Juan Apaco, con su esposo Comercindo, su hija Rosemary y también su marido Roberto. Es decir que todavía está permaneciendo en la iglesia, ¿no? Aunque no tan espirituales. Pero por lo menos está congregando en la iglesia, es muy importante. Y luego, justamente, en esta noche nos presentó con el testimonio, ¿no? Diaconisa Juana Mancilla. Mientras tanto que yo estaba pastoreando en la ciudad de La Paz, ella era universitaria. Su amigo era, ¿cómo se dice? Me olvidé. El que está dirigiendo de alabanza. Nelson. ¿Cómo se dice? Ay, de repente me olvidé. Está bien. Entonces, evangelista de Cochabamba, ¿no? Disculpe, no funciona mi memoria. Pero Juana Mancilla estaba estudiando en la universidad. Creo que y estaba estudiando bien. También hay muchos, Rubén Huanca, sí. Entonces, Rubén y también y su amiga Claudia y también muchos amigos tenían en su vida, ¿no? Pero un día nosotros invitamos al pastor de Lima de Perú, pastor Yonghai Lee, el pastor que falleció, ¿no? Hace tiempo. Mientras tanto que nosotros hacíamos de campaña evangelística en La Paz, justamente llegó esa muchacha, Juana Mancilla. Y luego, escuchando el evangelio, un día nos testificó. Decía que aparentemente, ¿no? Ella era como simpática y también estudiando bien, pero tenía problemas de su vida. Porque cada noche cuando quería dormir acostado en la cama, y alguien se acercó a ella agarrando de su cuello, apretando para matarla, como diablo, ¿no? Entonces ella estaba teniendo gran aflicción, se ahogaba cada noche. Imagínense cómo podía sentir tranquila, ¿no? Cada noche estaba llegando algo, visitando, aunque no le invito, pero visita a su casa. Ay. Por eso ella ya empezó a buscar a Dios, visitando diferentes iglesias. Luego no podía encontrar solución. Pero maravillosamente, ella cuando escuchó el evangelio, que Jesucristo limpió todos nuestros pecados. Por esa razón nosotros ya somos justos, porque la sangre de Jesucristo los limpió todos. Llegando esa fe en su corazón, en aquella noche empezó a dormir en su casa, no apareció
este diablo. Se terminó ya. Nos testificó. Además, cuando yo apenas empezando a hacer misión en Bolivia, yo tenía un deseo de establecer los siervos. Por eso yo hice convocatoria de seminario para llamar a los hermanos que querían ser como siervos de Dios. En aquel entonces, número 1, ella ingresó, Juana Mancilla, en el seminario con su amiga, creo que Gladys, ¿no? Claudia. Y las dos ingresaron. Desde aquel tiempo ya Dios nos envió a la ciudad de Santa Cruz de Bolivia en 1999. Por eso mis amigos, mis hijos estaban estudiando en una escuela de Santa Cruz. No me recuerdo del nombre de la escuela. Durante 2 años nosotros estábamos quedando en la ciudad de Santa Cruz. En aquel entonces yo no podía hablar bien español, porque, como puedo decir que yo no tenía capacidad de saber diferente idioma. Apenas yo estaba sabiendo coreano, entonces ¿cómo yo puedo saber otro idioma? Además, cuando tenía como 33 años, ya siendo como adulto, ya no era época de estudiar, pero tenía que hacer clase de seminario cada mañana, ¿es cierto? Entonces, abriendo la Biblia en la clase, invitando a los seminaristas, no solamente se quedaban 2, sino que habían como uno de 15 personas, ¿no? Muchos seminaristas que vivían conmigo. Y empecé a leer la Biblia de español, ¿no? Apenas leía y no podía explicar bien. En aquel entonces, Juana Mancilla me enseñó de idioma para corregir pronunciación y también para saber sobre el significado de vocabulario. Así yo aprendí, por medio de la Biblia. Por eso hoy en día estoy siendo como profesor de enseñanza de coreano. Estoy enseñando como coreano básico, cómo puede leer coreano, y luego cómo puede avanzar de estudio coreano. Según mi punto de vista, número 1 es aprendiendo de la Biblia. Eso es. Entonces, desde este martes inicio de la clase de coreano por medio del libro de San Marcos. San Marcos capítulo 1, el versículo 1, leyendo español y coreano. Detalladamente voy a explicar de vocabulario, etc. Porque es necesario. No solamente nosotros queremos enseñar coreano, ¿no? Sino también queremos predicar el evangelio. Hoy en día, de la misión Buenas Nuevas, está dirigiendo muchos eventos. Justamente la semana pasada había el campamento de coreano. Se ingresaron de 30,000 jóvenes desde México hasta Chile, ¿no? Entre todos países, como uno de 20 países se unieron, 30,000 jóvenes. Hace uno de 3 semanas atrás, 50,000 jóvenes. Por eso Pastor Osoba predicó en el campamento de coreano. Hoy en día Pastor Osoba está teniendo un gran proyecto para invitar uno de 1,000 jóvenes de Sudamérica, Centroamérica a Corea del Sur, para enseñar la palabra de Dios, enseñando más coreano. Por eso, siendo como encargado de organización de IYF de Chile,
yo también quiero hacer convocatoria a los jóvenes de Chile que tengan ánimo. Un día podrán visitar a Corea del Sur, una de 50 jóvenes. Creo que Ecuador 100, de Bolivia 150, así yo creo. Solamente, ¿ya? Nosotros podemos enviar muchos jóvenes a Corea del Sur, ¿ya? Y luego, durante un año en Corea del Sur puede solucionar todo. Aunque cada uno tiene que comprar solamente boleto, pero la iglesia va a ayudar sobre gasto de comida, alimentación, alojamiento, todo, ¿no? Y además, la vida de creencia enseña. Significa que cuando nosotros contactamos de la iglesia principal de Corea del Sur, nosotros fácilmente podemos lograr muchas cosas. Por esa razón, a menudo nosotros tenemos que unir juntos entre 3 iglesias, Ecuador, Bolivia, Chile y también más tarde ya Perú y también Colombia, juntos, todo. ¿Por qué? Cuando nosotros unamos juntos con el nombre de Jesucristo, fácilmente nosotros podemos ver el trabajo de Dios, la ayuda de Dios. El día de hoy yo he leído esta palabra. Quiero presentar ante ustedes esta palabra. Porque el versículo 48 así dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Muy importante. En este versículo sale el nombre Felipe y Natanael. Felipe estaba hablando, ¿no? Nosotros hemos encontrado al que fue escrito por medio de Moisés en la Biblia. Entonces, Moisés, ¿a quién estaba escribiendo? Hacia nuestro Señor Jesucristo. Porque Moisés decía que un día Dios iba a establecer un profeta, como igual que yo. Toda la gente tiene que escuchar la voz de ese profeta. Si no va a escuchar la voz de este profeta, únicamente debe ser muerto. Así estaba escrito. Es decir que Moisés vivía uno de 1500 años antes de Cristo. Pero él podía ver como en la época de Jesucristo. Esa es la fe, porque la fe puede ver lo que no se ve. Entonces, Felipe, escuchando la palabra de Jesucristo, él podía confirmar que Jesucristo es Mesías, el Salvador, que fue escrito por medio de Moisés. Por esa razón, en el corazón de Felipe tenía seguridad, la fe. Pero Natanael, ese hombre, tenía una regla, una filosofía, un conocimiento propio, porque siempre decía que de Nazaret no sale nada bueno. Eso es. Por ejemplo, no sé muy bien, digamos que Potosí de La Paz. De Potosí, ¿qué es lo que sale? O algo. ¿Sí? O de Alto, ¿no? O de Sagadero. ¿Qué sale? Algo bueno. ¿No? Si alguien sale de La Paz o Santa Cruz, así ubica, ¿no? O de Beni, o de otro lugar, no sé muy bien. Sí.
Y allá también Chulumaní. Entonces, de Chulumaní, ¿qué es lo que sale? Algo bueno. Más peor que toda la provincia de Bolivia, ¿no? En aquel entonces, de Nazaret. Nazaret inferior, que viven solamente los humildes. Significa que en la mente de Natanael ya había establecido una filosofía. De ninguna manera sale un bueno. Y no puede establecer Salvador en Nazaret. Pero Felipe decía, ven y ve. Justamente llegó ante presencia de Jesucristo. Jesucristo, al mirar a Natanael, no exhortó, sino que le alabó. Mire, acá viene un israelita verdadero, así decir, porque en su corazón no hay engaño. Entonces, antes de conversar, antes de escuchar, ¿cómo sabía acerca del corazón de Natanael? Ser humano no sabe, ¿es cierto o no? Ser humano no sabe cómo está pensando, aunque ustedes están mirando y cámara y lo que estoy accionando algo, ¿no? Pero ¿cómo yo pienso? ¿Qué es lo que está pensando? Alguien está pensando mañana que como yo tengo que hacer preparación de almuerzo mañana, cuando termina el culto. No sé muy bien qué es lo que está pensando, ¿no? Solamente nosotros tenemos la vista para ver rostro nada más. Pero Jesucristo tiene la vista para ver hasta fondo de corazón. Él no tenía engaño nada. Eso es un israelita verdadera, así decía. Y luego Natanael se asustó. Señor, ¿usted me conoce? ¿Usted cómo me conocía? ¿Cómo? Nunca había encontrado, nunca había conversado. ¿Cómo conoce? Jesucristo decía, antes que Felipe te llamara a ti, yo había visto que usted estaba debajo de árbol de higuera. ¿Eh? ¿Cómo conocía que yo estaba orando debajo del árbol de higuera? ¿Cómo se veía? Se asustó. Y luego de repente él confesó que tú eres hijo de Dios. Así decía. Ya veamos. Una conversación muy corta. ¿Es cierto? No es que largamente estaba hablando. No es así. Natanael tiene que aceptar mi palabra. Estaba luchando. No. Solamente tú eres verdadero israelita. También yo te vi cuando estaba debajo del árbol de higuera. Oh, Señor, tú eres hijo de Dios. Tan simple, ¿no? Tan simple. Ese es corazón verdadero, porque no confiaba en sí mismo. El corazón que no confía en sí mismo fácilmente ingresa la palabra de alguien. La fe viene así. Por eso Pastor Usuba nos presenta cada día, cada momento. ¿Qué es lo que está presentando? ¿Cómo así? Ya busquemos Romanos capítulo 3. El versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego, ¿cómo nos presentó Pastor Usuba? El versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que en Cristo Jesús. Así decía. Pastor Usuba dice que la vida de creencia va a terminar la decisión entre nuestro corazón. En nuestro corazón se está establecido
de la palabra de Dios, dice que nosotros somos justificados gratuitamente mediante la redención de Jesucristo. Si cree, ya será salvo. Si cree, será justo. Pero de su corazón solamente considera: yo soy pecador. ¿Cómo yo puedo decir que yo soy justo? No, absurdo. Yo soy pecador. Si considera constantemente en su sentido, en su pensamiento, será pecador nada más. En este siglo, no muchos pastores están explicando que somos justificados gratuitamente por la redención de Jesucristo. ¿Por qué? Mucha gente quiere mezclar con la palabra de Dios con su sentido. Porque humanamente, ¿no? Puede sentir que es como pecador, humanamente. Pero, ¿cuál es lo más grande? ¿Mi pensamiento o la palabra de Dios? Estableciendo la palabra de Dios, como igual que Natanael tenía filosofía hacia provincia de Nazaret o ciudad de Nazaret. Ciudad de Nazaret ya no sale nada bien. Pero de repente llegó una palabra. Jesucristo decía que yo te vi antes que te llamara Felipe, que estabas debajo del árbol de higuera. ¿Cómo sabía que yo estaba sentado orando al Señor debajo del árbol de higuera? Usted no es persona común, tú eres hijo de Dios. De repente, la palabra de Jesucristo conquistó en su mente, en su corazón. Y luego, él se fue cambiado. Nuestra vida es igual. No tiene que confiar en sí misma, ¿no? Mire, haciendo campamento de coreano, aparentemente solamente puede presentar 봄 내려온다, 봄 내려온다, 봄 내려온다. ¿Conoce? 봄 es tigre, viene tigre. Es una canción y danza que está haciendo hoy en día. 봄 내려온다, 봄 내려온다, 봄 내려온다. Aparentemente nada que ver con la Biblia. Pero de repente salió programa de la predicación de Pastor Oxuba, predicando el Evangelio. El expresidente de Ghana, cómo escucha el Evangelio. ¿Cómo puede dar sentencia por sí mismo siendo pecador? Yo soy pecador. No, por medio de la sentencia del juez. Por eso Dios nos dice que somos justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Escuchando esta palabra, expresidente de Ghana ya recibió salvación. Y luego predicando el Evangelio, entre muchos jóvenes aceptaron. Somos justos. No solamente se termina así, actividad, sino que cada sede de diferente país se adapta. Ya hoy nosotros hemos recibido la información de ingresar mi clase de coreano. En coreano básico, uno de 280 jóvenes ya ingresaron, se inscribieron. También para aprender coreano avanzado por la Biblia, 80 personas. Mañana ya va a iniciar clase básico y el día martes y clase intermedio con la Biblia. Avanza, ¿no? Significa que toda la cosa que viene de la iglesia de Corea del Sur nos apoya, nos ayuda. Pero teniendo su propia filosofía, mejor dicho, que teniendo su propio pensamiento, su propia regla, entonces rechaza. No, parece que no sirve. Para mí no sirve. Si piensa, no sirve.
Pero uno que piensa, sirve, es bueno, entonces acepta y sirve, puede ver la gloria de Dios. Depende de su pensamiento, depende de su mente, depende de su corazón. Por esa razón, ¿no? Cuando nosotros tenemos culto unido, la iglesia de Chile, Ecuador, Bolivia, Dios nos bendecirá. Si tiene este deseo, ya Dios va a bendecir. Pero, ¿de qué aprovecha? Voy a dormir nomás, ¿ya? Voy a dormir, o voy a jugar nomás, mirando televisión, etcétera. No sirve, depende de su corazón. Toda la cosa depende de su corazón. Por eso, hoy en día estoy muy agradecido al Señor, porque la iglesia principal de Corea del Sur nos apoya para que nosotros avancemos, para tratar a los pastores. Mañana inicia CLF, Conferencia Internacional, a través de CLF de Ecuador. Me invitó como expositor. Y hasta martes, durante 2 días. Espero que ustedes también participen, ¿no? En la hora Bolivia, a las 6 de la tarde. De Ecuador, a las 5 de la tarde. De Chile, 7 de la noche. Significa que toda la cosa que viene de la iglesia es para nuestra vida, para nuestro espíritu, para mejorar nuestro espíritu, para avanzar nuestra fe. Por esa razón, depende de nuestro corazón. ¿Cómo interpreta, cómo acepta? Es muy importante. Natanael rechazó su pensamiento. Me equivoqué. De Nazaret, de repente se levanta el siervo de Dios, el Salvador, el Hijo de Dios. Mi filosofía era equivocada. Mi pensamiento era falso. Eso es. Cada día nosotros tenemos que practicar esto. Mi pensamiento no vale. Vale solamente la guía de la iglesia, la palabra de Dios. En aquel entonces podrá ver el milagro de Dios. Así terminamos. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque Dios nos permitió para que nosotros podamos unir en el culto de nosotros. Espero que el Señor bendiga a todos los hermanos de la iglesia de Ecuador, Bolivia y Chile, para que todos los hermanos y pastores que tengan ánimo y esperanza con Dios. El año pasado, 2020, por pandemia, todo el mundo estaba teniendo preocupación, desesperanza. Pero Pastor Subá decía que no es una maldición, sino que a través de coronavirus Dios iba a dar la bendición. Por esa razón, en el año 2020 nosotros hemos hecho muchos eventos por medio de plataforma de Zoom e Internet. Por esa razón, muchas personas han escuchado el Evangelio. Hoy en día también por medio de campamento de coreano, muchos jóvenes han aprendido coreano y también han escuchado el Evangelio. Nosotros queremos seguir con la guía de siervo de Dios, también por la guía de la iglesia. Espero que el Señor nos bendiga para que nosotros practiquemos constantemente. Desde mañana nosotros queremos hacer la conferencia internacional de CLF de Ecuador. Espero que nos bendiga, Señor, para que nosotros podamos ver su ayuda. Gracias, Señor, por permitir este culto unido de 3 países, Ecuador, Bolivia y Chile. Que sea glorificado por nosotros, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Pastor
Juan Kim de la Iglesia de Santiago de Chile. Dios nos ha permitido escuchar la palabra, también nos ha dado la referencia sobre la prédica que el pastor Oxopar nos ha compartido en este retiro de Año Nuevo, un retiro de invierno. Y el pastor nos compartía, ¿no?, el corazón del Señor, su testimonio, y también a través de ese video documental. Algunos de repente ya lo han visto en traducción de portugués. También les comentamos, ¿no?, que Dios nos permite escuchar esta noticia de que este documental se va a hacer doblaje al español. Pedimos, ¿no?, las oraciones para que lo más pronto que el Señor permita ya tengamos este material y ustedes también puedan conocer cómo Dios ha trabajado en la vida del pastor Oxopar, el siervo que el Señor le ha dado, ¿no?, bastante bendición, y ha trabajado con la promesa. Y hermanos, de repente alguno de ustedes, ¿no?, escuchando el testimonio del pastor, también puede confirmar que Dios es fiel a la palabra, Dios trabaja, ¿no?, constantemente. Ahora también el pastor nos compartía, aparentemente, ¿no?, de algún lugar no puede salir nada bueno, ¿no? Pero es diferente, ¿no?, cuando Dios dirige la vida de una persona. Les voy a compartir los anuncios, como estamos participando de 3 países, Ecuador, Bolivia, Chile. Entonces, algunos anuncios van a ser de mucha información, ¿no? Dice, del día 25 al 27 de enero tendremos campaña de niños a nivel internacional con el pastor Oxopar. Entre los hermanos de los 3 países, de repente, ustedes pueden invitar, ¿no?, los hermanos que son maestros de niños, también los niños y todos los que están en este ministerio de los niños, ¿no?, en la escuela bíblica para niños. También se ha aperturado las inscripciones para el Good News Theology School, que es la escuela teológica Buenas Nuevas. Las inscripciones están abiertas. En cada sede hay un encargado, un responsable, y también, ¿no?, hay un video que invita para participar de esta escuela teológica. No sé si de repente está el video, me pueden confirmar, ¿no?, para mostrar a todo el público, a todos los hermanos. Aquí en Bolivia el encargado es el hermano José Luis Yujra en la Iglesia de La Paz. Tengo entendido también que en Chile hay un encargado y en Ecuador también. Entonces, con el ministro respectivo usted puede recibir mayor información. Aquí en Bolivia también estamos haciendo la convocatoria para los nuevos estudiantes de la escuela misionera o del entrenamiento del seminario, ¿no?, para anunciar el evangelio. Para la admisión deben presentar los siguientes requisitos: hoja de registro, testimonio de salvación y testimonio de llamamiento de Dios para anunciar el evangelio. También se está convocando voluntarios nacionales por el tiempo de 3 meses, 6 meses y por 1 año. La edad promedio debe ser en base a 15 a 30 años. Para mayor información, usted también puede contactar con la oficina de la iglesia que tiene más cercano, ¿no? Todos los días tenemos estudio bíblico con el pastor Oxopar de lunes a viernes en 2 horarios, a las 7 de la mañana y a las 9 de la noche. Invitamos a que puedan visitar también la página web de la misión Buenas Nuevas en Bolivia. Tenemos misionbuenanueva.org.bo, y también ahí ustedes pueden escuchar Radio Jerusalén, ¿no?, Jerusalén Radio Online. Este culto se ha transmitido por Facebook y se ha traducido en idioma aymara, en quechua, y también, como ustedes hemos escuchado aquí por medio del Zoom, en español. También, hermanos, hacerles de conocimiento que nuestra misión en Bolivia en este mes de enero hizo la firma del contrato con la Agencia Boliviana Espacial, que tiene administración sobre el satélite, ¿no?, Puma Katari, de aquí de Bolivia, y estamos subiendo señal digital en estéreo al satélite, y por medio de esta señal se puede bajar en vivo, en directo, nítidamente la señal de Jerusalén Radio. Entonces, para los hermanos de repente que tienen acceso, ¿no?, satelital o conexión con el Puma Katari, ustedes también pueden sincronizar
con la emisión, ¿no?, del programa Buenas Nuevas. Bueno, hermanos, esto ha sido el anuncio. Ustedes saben que nuestra misión, en toda la misión a nivel internacional, siempre está haciendo la hora piadosa, y en este tiempo que estamos de confinamiento estamos también haciendo la hora piadosa de manera virtual, ¿no? Entonces, ustedes pueden visitar en la página web tanto de Ecuador, de Bolivia, de Chile. Cada siervo está compartiendo en la hora piadosa, ¿no? Entonces, invitamos a todos a empezar el día siempre con la palabra del Señor, con la ayuda espiritual que nos da la fuerza, la fortaleza para poder enfrentar día a día diferentes situaciones. Muchas gracias a todos por su participación, a los hermanos que han participado en Zoom y a los que también nos han seguido en Facebook. No olviden dejar sus comentarios y compartir, ¿no? Muchas gracias. We